No sé en qué momento dejé de manejar por costumbre y empecé a hacerlo por inercia. Cuando llevas años en la misma ruta, el cuerpo se acomoda solo, manos a las 10 y a las 2, el pie derecho tanteando el peso del tráiler, la mirada saltando entre el asfalto y los espejos como si tuviera vida propia. Esa noche de abril de 2016 me tocó cruzar el Espinazo del Diablo con un full de cemento que salía de Gómez Palacio rumbo a la costa. Nos habían programado de noche para evitar el calor en la sierra. Lo prefería, aunque el silencio de la madrugada siempre deja espacio a cosas que uno no quiere pensar. Salí de la báscula con la hoja engrapada a la carpeta azul. Todo derecho, periférico, libre a Durango, y de ahí la 40. Diésel lleno, luces revisadas, frenos de aire perfectos, el jack listo para las bajadas. El radio encendido apenas, como para sentir que no estaba solo, y el café quemado en un vaso de unicel. Lloviznó un rato antes de encarar los primeros cortes de montaña. La humedad levantaba una neblina baja que se pegaba a los faros y hacía parpadear los ojos. En las curvas cerradas la pintura amarilla brillaba como piel mojada. Conozco ese tramo. Uno aprende a contar los respiraderos de la sierra, a oler la resina de los pinos y el metal caliente de las balatas cuando sostienes el peso en una pendiente. En el kilómetro 196 hay una zona de derrumbes. En el 203, una curva peraltada que te escupe si entras con soberbia. La vi desde lejos por el reflejo de los ojos de gato. Disminuí con el freno motor, lo suficiente para que la caja no empujara. A esa hora no venía nadie. Apagué el radio un momento para escuchar la máquina pareja. Fue entonces cuando oí el golpe seco en la puerta del copiloto, como si alguien la hubiera jalado con la palma abierta. No me asusté al principio. Pensé en una rama desprendida o en una piedra aventada por la llanta. Miré el espejo. Nada. La lluvia se había reducido a gotas gordas que explotaban sobre el parabrisas y dibujaban surcos. Pasé la curva y, por costumbre, toqué 2 veces el claxon, saludo viejo a los que se fueron allí. Es de esas mañas que nadie te enseña y nadie explica. Lo hice y el sonido se tragó la neblina. El segundo golpe fue más claro. No venía de fuera. Era la manija interna vibrando. Sentí el tirón en la puerta, uno corto, como el de alguien que se asegura de que esté cerrada. Revisé el seguro con la mano, sin quitar la vista del camino. Firmes. Me obligué a respirar hondo. No es la primera vez que el oído te juega chueco cuando estás cansado. Tomé café, amargo y espeso. El sabor me ancló a lo conocido. Seguí. A la altura del 205 hay una bahía de emergencia, un receso angosto para camiones con calentamiento. Vi a lo lejos los triángulos reflejantes acomodados en escalera. El camión no estaba. Solo los triángulos, uno detrás de otro, mojados, como si alguien los hubiera puesto hace un minuto y luego se hubiera esfumado. Sentí un hormigueo en los antebrazos. Bajé de cambio, centré la carga y aflojé la mandíbula. A veces la mente arma figuras con 4 luces y 2 sombras. Uno se repite eso para seguir. Lo escuché justo después, una respiración muy suave en la cabina, detrás de mi hombro izquierdo. No era la máquina ni el compresor. Era un aire humano, breve y contenido, con un temblor apenas. No volteé. Hay cosas que, si les das la cara, encuentran la manera de quedarse. Miré el parabrisas y vi, en la esquina donde se pega el adhesivo de la verificación, el vaho de un aliento ajeno empañando desde adentro. Dibujó un óvalo pequeño y se desvaneció. El cuerpo reacciona antes que la cabeza. Sentí el pie apretar de más, la caja empujando, el motor quejándose. Me obligué a soltar, a confiar en el freno motor y en la memoria de las manos. La carretera se estrecha en una especie de balcón que da a un barranco hondo. Al centro, un poste con una cruz de hierro oxidado. La neblina lo hacía flotar, clavado en la nada. En ese punto oí una voz, tan cerca como si me hablara al oído, pero sin peso de persona, como si viniera de la rejilla del aire. No fue un susurro con palabras claras. Fue una frase rota, mascada por el viento dentro de la cabina. Aún así la entendí. Pidió que no parara. Lo dijo con una cortesía antigua,
como quien pide un favor en una sala de espera. No paré. Ni siquiera por curiosidad. Un hombre se cae por curiosidad donde no hay barandal. No cuento estas cosas buscando que me crean. Solo sé lo que mi cuerpo registró. El cinturón del copiloto, el que siempre dejo colgando, se tensó sin que nadie lo tocara. El carrete chilló un segundo. Sentí el tirón y luego el clic de la hebilla al encajar en el broche. Lo juro. El broche soltó una luz roja diminuta. El asiento crujió como si alguien se hubiera acomodado con cuidado. Y la cabina, que hace un momento olía a diésel y café, empezó a oler a ropa húmeda guardada en un closet, a hojas de laurel y a pelo mojado. El tramo siguiente se me fue en ráfagas. Pasé por una desviación y vi, clavado en el talud, un letrero viejo, despostillado, que decía Curva de la Víbora. Ahí cargan los remolques el peso hacia afuera y cualquier mentira del conductor se paga con metal retorcido. Entré despacio, dejé que el jack sostuviera, manos firmes, ojos en los puntos de fuga. Entonces el parabrisas hizo un ruido seco, como si algo lo hubiera golpeado desde adentro. Aparecieron 5 marcas claras de dedos sobre el cristal, dedos pequeños, casi de niña, que quedaron dibujados en el empañador y luego se borraron con la vibración. No recé. A esas horas, cuando la sierra decide hablar, las oraciones no son más que ruido. Seguí. En el kilómetro 211 encontré un retén improvisado con conos y una patrulla apagada. No había nadie. Los conos chorreaban agua. Me detuve apenas, lo necesario para mirar alrededor sin bajar el vidrio. La lluvia aumentó, gruesa. El limpiaparabrisas, marcado por la costumbre, dejó un carril seco. En ese carril vi que en el espejo del copiloto no me reflejaba a mí. Había el contorno de un vestido claro pegado al respaldo, el brillo sordo de un broche en el cabello y un brazo delgado cruzado sobre las piernas. El espejo vibró y la figura también. No quise enfocar. Aceleré lo justo para que la carga empujara y salí de ahí. La voz regresó al borde del 214, donde la carretera abre un respiro y se ve, si el día lo permite, el abismo como una sábana arrugada. Dijo que ya estaba. Dijo gracias, como si el favor hubiera terminado. Lo dijo con esa amabilidad que uno usa cuando se coloca un ramo y acomoda la cinta. En el mismo segundo, el cinturón se aflojó solo y el broche dejó de brillar. El olor a ropa húmeda se volvió más tenue, como si la cabina respirara aliviada. No miré el asiento. No miré el espejo. Seguí. Llegué al entronque con la autopista nueva y me detuve en la caseta. El señor del cobro, con la cara cansada de los de turno nocturno, me extendió el boleto. Miró mis placas y luego un papel pegado con cinta en su mampara. Pareció reconocer algo. Me devolvió el saludo con una inclinación pequeña. Guardé el boleto sin verlo. Crucé. El asfalto se hizo ancho y dócil, casi urbano. Canté los kilómetros que faltaban hasta el siguiente oxo como quien canta una canción para espantar la mala sombra. Paré a la entrada de un pueblo serrano para revisar cadenas y tensores. La lluvia había amainado. Encendí la luz de la cabina por primera vez desde el golpe. El asiento del copiloto estaba húmedo, la tapicería marcada por un óvalo más oscuro, como si alguien se hubiera sentado con la falda empapada. Sobre la alfombra de hule, junto a la base del asiento, había una hoja de bugambilla pegada con agua. No subí flores. Lo sé porque soy desconfiado y cuento mis cosas. La tomé con 2 dedos y la dejé fuera, en el estribo. Cerré. En Mazatlán entregué de día, el sol saliendo como si no se hubiera enterado de nada. En el patio de la planta se me fue un rato el alma, escuchando a los otros hablar de trámites y retrasos. Al firmar de recibido, saqué por fin el boleto de la caseta. La tinta azul se había corrido con la humedad, pero todavía se leía la hora y la fecha. La hora no tenía sentido. Marcaba el paso por la caseta a las 2:12, 40 minutos antes de lo que podía haber llegado con mis tiempos. Pensé que lo había leído mal. Volví a mirar. Abajo de la hora, un número de folio y, a un lado, la leyenda chica de Curva de la Víbora como referencia de tramo. No se imprime eso en los boletos nuevos.
Lo sé porque tengo el montón de recibos guardados en la carpeta azul. Me quedé mirando la carpeta un buen rato. Ahí mismo, detrás del asiento, guardo papeles que nunca tiro. Revisé por capricho y encontré una hoja amarillenta, un recorte de periódico de 1999 con la esquina mordida por el tiempo. No recordaba haberla metido. Era una nota de un choque en la sierra. Decía que una camioneta de pasajeros se había ido al barranco en una curva conocida por las flores que la gente coloca cada año. Mencionaba un nombre de mujer, sin edad, sin domicilio. La pasajera sin identificar. Un policía federal joven, con uniforme de la época, miraba a la cámara con los ojos brillantes por la humedad. No creo en historias de espectros que suben a pedir raite. Tampoco creo en coincidencias que se acomodan solas. Solo sé que desde esa noche, cada vez que paso por el kilómetro 203, siento el callo del cinturón del copiloto en la yema de los dedos cuando lo toco por costumbre. Siento el borde tibio del metal, como si alguien hubiera estado ahí hace un instante. A veces, si la neblina baja y la sierra guarda silencio, saludo con 2 toques de claxon y no paro. Nunca paro en esa curva. No por miedo a ver a nadie, sino por respeto a quien ya aprendió el camino de ida y de vuelta. Cuando me preguntan por qué no llevo copiloto de noche, digo que es por ahorro. Es la explicación más fácil. La verdadera no sé decirla sin que la voz se me quiebre un poco. Hay presencias que no buscan conversación ni susto. Solo piden que no frenes. Solo piden avanzar hasta el sitio exacto donde se desvanecen, como el vaho sobre el vidrio cuando amanece en la sierra. Y uno aprende a obedecer, a mantener el volante firme, a dejar que el motor cante parejo. A aceptar que en ciertos tramos uno no va solo, y que la carretera, de vez en cuando, te confía a sus muertos. Surtidor ciego. Era 2018 y llevaba cajas de pescado congelado desde Mazatlán hasta Gómez Palacio. La supercarretera estaba limpia, negra y húmeda por neblina baja. El termómetro marcaba 9 grados centígrados en los puentes, el aire golpeaba con olor a pino y el tacógrafo iba bien, sin excesos. Salí tarde del puerto por una falla en una cámara del remolque y calculé llegar a la caseta de Coscomate antes de medianoche. El problema fue el diésel. El medidor bajó más rápido de lo normal por el viento de frente y a la altura del kilómetro 192 la reserva empezó a parpadear. Hice cuentas con la cabeza, apreté los dientes y reduje a quinta con el freno de motor para ahorrar. La radio del camión solo escupía estática. Mi celular no tenía señal. Ni una luz de alguna ranchería. Nada. Unos kilómetros después apareció, al lado derecho, una estación que juraría no había visto en mis viajes anteriores. Era compacta, techumbre nueva, pintura blanca sin logotipos, un tótem alto con precios clavados en números negros. 2 bombas, un mini abarrotes con reja metálica, luz fría en tubos. No había camiones, solo un Suru rojo con placas tapadas por lodo. La entrada estaba libre. Reduje, giré, subí al islote despacio. El olor a diésel estaba presente pero no penetrante, como si lo simularan. Un hombre con chaleco de franjas grises se acercó moviendo la mano. No traía marca alguna, ni en el chaleco ni en la gorra. Me indicó con señas que apagara motor. No habló. Solo levantó el pulgar. Le tendí la llave de la tapa. Me la quitó sin tocarme los dedos, como si evitara el contacto. Empezó a cargar. El sonido de la bomba no era el que conozco. En vez del zumbido grave y el chasquido al liberar aire, se oía un ronroneo regular, idéntico a un reloj despiadado. Miré la manguera. Sin fugas. Miré el visor de los litros. Avanzaba con precisión quirúrgica, sin temblar. Pensé que quizá era equipo nuevo. Me calmé. Sentí el hambre pegada en el estómago, abrí una galleta y me la comí mirando el localito. Adentro, un refrigerador con bebidas, todo ordenado por colores. Un ventilador encendido giraba lento, aunque afuera no corría viento. El hombre cerró la tapa, me devolvió la llave y señaló el tótem como quien recuerda pagar. Le dije que con tarjeta. No respondió.
Se fue hacia la caja y encendió una terminal vieja. La luz de la pantalla me reflejó cansado. Inserté la tarjeta. La terminal tardó demasiado. La pantalla quedó en procesando y luego se borró. El hombre movió la cabeza y me enseñó un letrero de cartón escrito con plumón, solo efectivo en la noche. Dudé. Traía algo en la cartera, lo suficiente para llenar. Acepté por cansancio y por el frío que me calaba las muñecas. Me extendieron un recibo térmico sin logo, con números que parecían impresos a mano. La hora decía 2:12 y yo juraba que eran las 23:40. Guardé el papel, subí, encendí y el medidor marcó tanque lleno. Todo bien. Salí de la estación. El Tsuru no encendió sus luces, pero cuando volví a mirar por el espejo ya no estaba. El zumbido de la bomba seguía sonando detrás de mí aunque me alejaba. A los 2 minutos, silencio. Pasé la caseta y el despachador de boletos me hizo una seña rara, como si conociera mi camión. No la entendí. Seguí. La noche fue normal hasta el cerro con los túneles cortos. La neblina se metió a tiras y tuve que bajar a 40. En el radio, sin querer, pescó una conversación de traileros que hablaban del frío en los frenos. Uno dijo que no había diésel en todo ese tramo por mantenimiento de pipas. Respondieron con que mejor esperaran en Mazatlán. Cambié la frecuencia para no escuchar supersticiones de madrugada. Masticaba chicle, movía el cuello, revisaba los retrovisores. A las 2:10, el reloj del tablero dio un salto solo. De 0:21 pasó a 2:11, como si alcanzara la hora del recibo. Se me aceleró el pulso. Revisé el celular sin señal. El tacógrafo también marcaba 2:11. Nadie controla eso. Nadie. Llegué al patio de Gómez antes del amanecer. Entregué. Me tiré en la litera un par de horas. Soñé con el ronroneo de la bomba como si estuviera dentro del cráneo. Al levantarme, algo olía diferente. No era diésel. Era humedad rancia, como bodega inundada. Fui al costado del tanque. La tapa estaba fría, más de lo normal. Al abrir, un vaho tibio salió, pero no olía a combustible. Cerré con dolor de cabeza. Me dije que era paranoia. Firmé los papeles, cargué vacío y a media mañana tomé la misma ruta de regreso. Tenía curiosidad de ver la estación con luz de día. Quise comprar un café y preguntarle al encargado por qué no aceptaban tarjeta. El kilómetro apareció igual que la noche, curvas suaves, pinos, taludes con malla. Busqué el tótem, la techumbre, cualquier sombra. No había nada. Solo monte y un camino de terracería medio lavado por rampas de lluvia. Frené donde calculaba que estaba la entrada. Nada. Me bajé. Sobre la banqueta rota había marcas de algo pesado, pero antiguas, con pasto crecido entre los surcos. Igual me insistí en el autoengañarme. Caminé unos pasos por la terracería. Al fondo, donde debía estar el mini abarrotes, encontré un rectángulo de concreto viejo con manchas oscuras que parecían quemadas. Encima, restos de botellas reventadas y una cruz de varillas sin nombre. Regresé al camión con los dedos entumidos. En el patio de Mazatlán, por procedimiento, metí la tarjeta para pagar combustible de regreso en la base habitual. El surtidor rechazó la carga. El encargado miró el display. Me dijo que traía el tanque a tope. No podía ser. El medidor marcaba 3/4 como siempre en esa zona. Insistí. Me dijo que si abríamos la tapa y el tanque estaba lleno me cobraría la diferencia por desperdicio. Abrimos. El nivel estaba arriba, pegado al borde. El olor volvió a no ser diésel. Metió una varilla y la sacó brillante, como aceite limpio. Me vio raro. Cerramos sin hablar. Me fui. En el patio, al estacionar, el camión se apagó solo. No respondía la llave. Toqué el cofre y la vibración se sentía como si algo succionara desde abajo, no desde el motor. Me acordé del recibo. Lo saqué de la cartera. El papel térmico estaba frío pese al calor de la tarde. La tinta se había corrido y solo quedaba nítido el número de bomba, un 8 acostado, como infinito,
y la hora las 2:12. Pasé el dedo y la tinta me manchó la yema como hollín húmedo. Fui a la oficina. Busqué en mapas la estación. Nadie la conocía. Llamé a un compañero que suele saber cada bache de esa carretera. Dijo que por ese tramo había habido una gasolinera hace años, que se incendió una noche y cerraron todo. Que pusieron una cruz porque no alcanzaron a salir 2 trabajadores. Que desde entonces no hay servicio ahí. Dijo que si me quedé sin diésel de madrugada era mejor dormir con las intermitentes y esperar a que amaneciera. Sentí el sabor metálico en la lengua. No quise discutir. Colgué. No conté nada más en la base. Le eché la culpa al frío, al sueño. Pedí otro viaje la semana siguiente. Me lo dieron. Mis manos temblaban al pasar por el 192. Llevaba el tanque lleno desde el puerto y aún así, al entrar a ese tramo, la aguja se movía como si respirara. No bajaba ni subía, solo temblaba con ritmo. Por reflejo, miré a la derecha esperando el techo blanco. No apareció. Cerré los ojos un segundo y escuché el ronroneo de la bomba a la distancia, claro como un reloj pegado a la oreja. Abrí los ojos. Nada. El sonido siguió un minuto y cesó. La segunda noche, en el patio de Gómez, el camión volvió a apagarse solo. Revisamos fusibles, batería, relevadores. Todo bien. Querían dejarlo al mecánico. Les pedí una hora más de manejo para llevarlo a otro punto y que no lo enredaran en papeleo. Me la concedieron por confianza vieja. Salí a dar una vuelta al libramiento. A 100 metros del retorno, a las 2:12 exactas, sin neblina ni frío, el tablero del camión se iluminó como árbol de Navidad, las agujas subieron a tope y bajaron, y un olor a agua verde se metió al habitáculo. No era diésel. No era aceite. Era el olor de cuando abren un pozo viejo que estuvo tapado años. Frené. El motor siguió girando sin combustión, como si alguien lo meciere. Saqué el recibo del bolsillo. La tinta se había borrado del todo. El papel estaba seco y pesado como tela. Me quedé quieto hasta que las agujas volvieron al sitio. Hice alto total. Escuché el campo. Un perro ladró lejos. Los pinos golpearon entre sí como madera hueca. En el retrovisor, por la esquina, vi un reflejo blanco fugaz, como una techumbre donde no hay nada. No miré directo. No quise. Puse primera, avancé y sentí un tirón en el tanque, como si la manguera de una bomba imaginaria se soltara de golpe. El camión se alivianó. El motor ronroneó limpio, esta vez mío. No volví a mirar. Cambié la ruta más tarde. Pedí tramos al sur, costas, calor, gasolina caliente que huele a lo que debe. A veces, trabajando en el taller, alguien me pregunta por qué ya no acepto noches en la sierra. Me encojo de hombros. No me creen. Alguna madrugada, cuando el muelle queda vacío, acerco la oreja al costado del tanque y escucho si hay algo más que metal dilatándose y vapor de combustible. Si está en silencio, respiro. Si llego a oír ese ronroneo perfecto, dejo el camión apagado, camino a casa sin vueltas y duermo con las llaves en la mesa, sabiendo que no son mías cuando marcan 2:12. Nunca volví a ver la estación. A veces, en los mapas, un punto sin nombre aparece justo donde la cruz de varilla se oxidó. No dura. Desaparece cuando actualizan imágenes. Pero el medidor, al pasar por ahí, tiembla como si saludara. Y yo, sin hablar, aprieto más fuerte el volante y sigo derecho, con el tanque lleno o vacío, con la certeza de que en ese tramo no cargo diésel. Cargo tiempo. Y el tiempo, cuando te lo sirven de madrugada, se te pega a las manos y no se va. El copiloto sin puerta. Fue en 2017, una madrugada húmeda en la México 40D, descendiendo del Espinazo del Diablo con un full de acero rumbo a Mazatlán. Tenía el reloj del tablero con 2 minutos de atraso desde hacía meses y lo dejé así por manía. Ese atraso me servía para engañarme con la idea de que siempre iba un poco tarde y, por lo tanto, más despierto.
Había neblina pegada al parabrisas, un viento que no empujaba, solo rozaba, y un silencio de carretera que se rompe con susurros de frenos, el retarder, los taquetes del diésel, ese coro mecánico que te recuerda que sigues vivo y en movimiento. En la bitácora marqué la hora real y la ficticia, ajusté espejos, revisé presiones, miré la luz ámbar del freno de aire que a veces parpadeaba y nunca encontré por qué, y me lancé al descenso con prudencia porque conocía los giros como se conocen los lunares del propio cuerpo, uno por uno y con respeto. Lo vi antes del primer túnel, quieto a la orilla del acotamiento, un bulto oscuro contra la niebla. Había aprendido a no parar, pero algo en esa postura, no de quien pide, sino de quien espera, me obligó a aflojar. No hizo señas, no se movió, simplemente estaba ahí, como parte de la curva, como si la carretera lo hubiera moldeado. Abrí la puerta del copiloto por inercia y en un parpadeo ya estaba dentro. No escuché el golpe de la lámina ni el clic del seguro, solo el crujido leve de la banca y un olor que no identifiqué, frío, como metal mojado. No lo vi bien al principio, la luz del tablero le cortaba el rostro en ángulos raros, solo distinguí un impermeable negro y unas manos apoyadas sobre las rodillas, sin nervios, como quien se sienta en su propio asiento. No pregunté a dónde iba, me limité a avanzar, cambiando con suavidad para no calentar las balatas. El retarder respondió dócil, el motor cantó grave, la aguja de temperatura quieta donde debía, y yo, que siempre voy repasando mentalmente pendientes y plazos, me descubrí vacío de pensamientos, como si me los hubieran ordenado todos en una repisa ajena. Entonces escuché su voz, sin necesidad de verlo. No era susurro ni autoridad, era una frase colocada con precisión en el aire, sin adornos. Dijo mi nombre completo y el apodo que solo mi padre usaba cuando me hablaba a solas, luego dijo la fecha exacta en que me subí por primera vez a un tráiler sin permiso. Mencionó la palanca floja de aquel Internacional viejo y la dirección en la que mi madre rezaba en silencio mientras me creía dormido. Cada dato era una aguja que atravesaba una tela firme, sin romperla, solo fijándola. Asentí sin querer, no para confirmarle nada, sino porque no encontré mejor respuesta que aceptar que la memoria se me había llenado con su voz. Enumeró mi historial de multas, incluyendo la que nunca pagué porque la gente se apiadó de mí después de ver la foto de mi hija en la cartera. Recordó el accidente de otro, uno del que fui testigo una tarde de julio, cuando un doble remolque se quedó sin frenos y giró como un pez herido. Me dijo que esa noche yo también traía las zapatas más gastadas del lado izquierdo, que notaría el jalón suave antes de la balanza de Villa Unión, que no me confiara. Sentí un pinchazo de rabia, esa rabia que sale cuando alguien te desnuda con datos que no pueden saberse, pero la rabia se apagó rápido, porque lo que seguía diciendo no era una amenaza ni un reproche. Era un inventario exacto de mis pequeñas supersticiones, el reloj 2 minutos atrasado, el llavero con la herradura rota, la costumbre de no estacionarme nunca bajo focos en las gasolineras porque siento que exponen cosas que es mejor no ver, la forma en que toco 2 veces el tablero antes de cruzar puentes, un gesto suave que aprendí sin saber de quién. No lo miraba y sin embargo estaba en todas partes, ocupando el espacio que deja la duda cuando la fea certeza entra sin pedir permiso. Me dijo que esa carga no debía bajar con el retarder solo, que tocara el freno de servicio a intervalos, que no sostuviera, que sintiera, y yo ya lo estaba haciendo, como si obedeciera a un instructor viejo que sabe enseñarte con el peso del aire. Habló de kilómetros como quien recuerda nombres de amigos, mencionó el 168 como una curva que no me gusta, el 167 como el lugar donde lloré la primera vez por nada, de cansancio puro, y el 165 como el pedazo de asfalto que bajo lluvia se vuelve cristal sin aviso. No me preguntó por mi destino, lo dijo con la misma naturalidad con la que señaló el sobre amarillo con efectivo que escondí debajo de la alfombra del asiento, la cifra exacta, los billetes doblados en 4, el propósito torpe de sentirme seguro. No sé cuánto tiempo habló, la carretera tiene esa cualidad de borrar los minutos y convertirlos en distancia y pendientes y ligeros repuntes que te dan pausa para respirar. En algún punto mencionó la cruz blanca pegada a la ladera, la que tiene el listón azul siempre húmedo, y dijo que el nombre que está pintado ahí en letras mal trazadas también es mío, que lo comparto desde hace años sin saberlo, que hay vidas que se rozan con tanta fuerza que se dejan marcas en los mapas. No supe si estaba contándome el pasado o escribiendo el futuro con tinta de diésel,
Solo entendí que ese hombre sabía cosas que, por lógica, solo podían vivir en mi cabeza o tardarían un rato en ocurrir. El tablero marcó una vibración rara, una pulsación mínima cada cierto tramo, y recordé lo que había dicho del jalón hacia la izquierda. Entonces, la aguja de aire hizo un baile breve, el retardé respondió un medio segundo después de mi pie y el peso empujó como empuja siempre, pero con una intencionalidad distinta. Reduje una más, dejé trabajar el motor, mantuve recta la mirada dentro de la niebla que se pegaba como algodón mojado y, sin saber por qué, busqué en el espejo derecho la sombra que deja siempre el segundo remolque al copiar a destiempo los movimientos del primero. La sombra se movía con obediencia pero con deseo de irse, como si algo tirara de ella hacia afuera. Él dijo que no cruzara el puente con la llanta en el mismo carril que la raya, que me pegara un palmo a la derecha y que, cuando terminara el barandal, soltara un instante, un parpadeo de pie, lo necesario para que las balatas se enfriaran una pizca, lo justo para que la inercia no mandara un beso seco a la curva siguiente. Obedecí y el camión respondió con ese alivio casi humano que a veces uno siente cuando una máquina te agradece que la trates como un cuerpo. Me dijo entonces que no mirara el reloj, que no corrigiera los 2 minutos, que esa noche iban a cuadrar como nunca con la verdad. La cabina se volvió más pequeña de repente, no porque él se acercara, sino porque su presencia se expandió hacia lugares donde antes solo había ruido de plástico y olor a lonche guardado. Me habló de la marca del cigarro que dejé a medias en la guantera años atrás cuando juré dejarlo, del frasco de alcohol en gel que usaba cuando todo el mundo tenía miedo de tocar manijas, de la libreta con nombres y cantidades que actualizo con disciplina y vergüenza, y del llamado que no hice a tiempo para pedir perdón. No me clavó ninguna culpa, no me pidió nada, solo colocó cada cosa donde correspondía y me dejó verlas al pasar. El túnel apareció sin aviso, una boca negra en la neblina, y entré con el motor sujeto y la mirada fija. Sentí el cambio de temperatura hasta en los nudillos, un frío que parecía limpiar de golpe la basura del pensamiento. Al salir, la ladera se abrió con ese vacío de abismo que ya conozco, y entonces el jalón llegó completo, una intención de la unidad por mandar un beso hacia la izquierda que contuve con suavidad, sin pelearla, como me había aconsejado sin decir consejo. Pasó. Respiré. El sudor en la espalda se fue enfriando a su propio ritmo y recuperé el control como quien recupera una palabra olvidada. Fue hasta entonces que me atreví a girar. La silla estaba ocupada por su sombra ordenada, las manos aún sobre las rodillas, el impermeable sin brillo. No dijo nada. No lo necesitaba. Me concentré en lo que faltaba, pensé en la báscula, en el pago, en el café rancio de la caseta y en el descanso corto antes de descargar. Me permití la esperanza de que al dejarlo en algún punto me diría por fin una dirección, un nombre, cualquier cuerda para atarlo a la realidad. Llegamos a la caseta con ese cansancio limpio que te deja la lógica cumplida. Bajé velocidad, me pegué al carril, apagué retarder, preparé efectivo, vigilé espejos. Ya iba a pedirle que bajara donde todo el mundo baja, donde hay baños y sombra artificial. No me dejó terminar de pensarlo. Un peso se movió a mi izquierda, una vibración tenue del asiento, algo que podría ser un cuerpo acomodándose o solo la memoria del cuerpo que se acomoda siempre, y en el siguiente parpadeo la banca estaba vacía. No hubo golpe de puerta, no hubo entrada de aire, no hubo nada. Solo un espacio libre y un olor a metal mojado diluyéndose como niebla dentro de un túnel. Apreté los dientes, pagué, avancé. No quise detenerme en el acotamiento, no quise inspeccionar nada, preferí la marcha lenta hasta el paradero iluminado. Aparqué recto, tiré freno, respiré como quien sale de agua fría. Abrí la puerta del copiloto con una lentitud ridícula, como si esperara encontrarlo sentado pero invisible. Nada. Revisé el piso, el tapete, la alfombra donde escondo el sobre, todo en su sitio. Volví a subir, apagué luces, me recargué en el respaldo y dejé que el silencio hiciera su trabajo de siempre, ese raspado fino que te deja la mente plana. Cuando pude, encendí la dashcam para revisar por costumbre. Fui al tramo donde sé que subió, cuadro a cuadro. El camión se detiene, las luces bañan la neblina, la puerta del copiloto se abre y se cierra sin cerrar, se mueve apenas por la corriente y vuelve a su posición, pero en la imagen nadie entra. La banca permanece vacía mientras el camino corre,
La cámara no registra peso ni silueta ni sombra, solo mi perfil enfocado y la carretera huyendo hacia adelante. Adelanté hasta la caseta, el mismo vacío, la misma banca, el mismo aire. Me quedé mirando la pantalla mucho más de lo necesario, esperando que en algún cuadro apareciera una distorsión, un error, una señal torpe de que las máquinas también mienten, pero no hubo nada. Ni una vibración fuera de lugar, ni un píxel rebelde. Guardé el archivo sin nombrarlo, lo dejé con la hora falsa de mi tablero, esos 2 minutos de atraso que alinearon la noche con una precisión que me asusta. Dormí mal en el paradero, con el cuerpo listo para un jalón que no llegó, con el recuerdo de una voz que puso cada cosa en su sitio y una presencia que ocupó la cabina sin abrir la puerta. Al amanecer, salí a estirar las piernas y vi, al borde del estacionamiento, una cruz blanca con listón azul, húmedo como siempre. Me acerqué sin querer acercarme. El nombre pintado a mano era el mío, acompañado de una fecha de julio vieja que ya conocía por otras razones. No supe qué hacer con esa coincidencia, así que hice lo único que hacemos los que vivimos de mover peso de un sitio a otro. Subí, encendí, revisé presiones, acomodé espejos, toqué 2 veces el tablero y me lancé a la carretera. Desde entonces, cada que paso por el kilómetro donde se abre el abismo, siento el asiento del copiloto ceder un poco, como si la espuma recordara un cuerpo que se sentó una vez. No he vuelto a mirar la dashcam de esa noche, pero cuando el retarder entra con el tono exacto, cuando el jalón amaga y no se impone, cuando la neblina se pega como antes, sé que en algún lugar, pegado a mi ruta, sigue un hombre que no necesita abrir la puerta para entrar y que, por alguna razón que no entiendo, conoce mi vida mejor de lo que la conozco yo. No le hablo porque no hace falta. Manejo. Y obedezco. El pasajero del espejo. No soy de los que creen en fantasmas. O al menos, no lo era. En más de 20 años manejando tráiler, he visto de todo: accidentes, animales cruzando en la madrugada, gente haciendo dedo en lugares imposibles, pero nunca nada que me quitara el sueño. Hasta esa noche. Era octubre del 2009. Transportaba un cargamento de tarimas de madera desde Chihuahua hasta Guadalajara. Tenía que recorrer la carretera 45 y luego tomar la 23. Iba solo, como siempre. Me gustaba manejar de noche, menos tráfico, más silencio, más oportunidad de hacer tiempo. Además, conocía cada curva de esa ruta como la palma de mi mano. Eran las 2:37 de la madrugada cuando salí de una gasolinera en Fresnillo. El viento helado golpeaba la cabina y la luna apenas se asomaba entre nubes bajas. Me acomodé en el asiento, puse un café a enfriar entre las piernas y me dispuse a devorar kilómetros. El camino estaba vacío. El sonido constante del motor y el tamborileo de las llantas sobre el asfalto me iban adormeciendo, pero nada que no pudiera controlar. De vez en cuando miraba los espejos retrovisores, por costumbre. El central mostraba solo el interior de la cabina y la parte trasera del tráiler. Los laterales reflejaban el asfalto negro y la línea blanca difusa por la neblina. Pasaron unos minutos, quizá 10. Entonces lo vi. En el retrovisor central, en el asiento del copiloto, había a alguien sentado. Un hombre. Su silueta era clara, hombros anchos, cuello erguido, cabeza ladeada hacia mí. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. El primer impulso fue girar la cabeza. El asiento estaba vacío. Volví la mirada al retrovisor y el hombre seguía ahí. Exactamente en la misma posición. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tragué saliva y me forcé a pensar que era un reflejo, quizá de algún poste de luz o de un juego de sombras. Cerré un momento los ojos, respiré hondo y, cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. No sé por qué, pero decidí no parar. Algo me decía que detenerme en medio de esa carretera, con esa neblina espesa, sería un error. Kilómetro tras kilómetro, la tensión me apretaba el pecho. Revisaba el retrovisor cada pocos segundos, temiendo que volviera a aparecer. Y volvió. Esta vez no estaba sentado erguido. Su cabeza estaba girada hacia mí,
y lo que más me heló la sangre fue que sus ojos, negros y hundidos, parecían encontrarse con los míos a través del espejo. La piel de su rostro estaba pálida, casi gris, y su boca entreabierta dejaba ver unos dientes manchados. Giré el volante bruscamente, saliéndome unos centímetros del carril. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Cuando volví a mirar el asiento, otra vez estaba vacío. No, murmuré, más para convencerme a mí mismo que para otra cosa, esto no está pasando. En ese momento, algo cambió en la atmósfera dentro de la cabina. El aire se volvió más denso, como si me costara trabajo respirar. Un olor nauseabundo, como carne podrida, empezó a colarse por mi nariz. El café que tenía entre las piernas se tambaleaba, pero yo no me atrevía a quitar la vista del camino. Y entonces, lo escuché. Un susurro. No entendí las palabras, pero sonaban justo al lado de mi oreja. Giré la cabeza tan rápido que sentí un tirón en el cuello, y vi, claramente, como el cinturón de seguridad del copiloto estaba abrochado. Yo no había abrochado ese cinturón. Un frío que no era de este mundo me recorrió entero. No paré, no podía. Sentía que si lo hacía, algo, o alguien, iba a aprovechar la oportunidad. A la altura del kilómetro 227, la neblina se hizo tan espesa que apenas podía ver más allá de 3 metros. Reduje la velocidad a 40 kilómetros por hora y me pegué a la línea amarilla del centro. Fue entonces cuando lo vi en el espejo otra vez, pero ahora estaba más cerca, su rostro a escasos centímetros del mío, separado solo por el vidrio del retrovisor. Su expresión había cambiado. Sonreía. Una sonrisa amplia, antinatural, que dejaba ver encías oscuras y secas. Me di cuenta de algo más, no estaba respirando. No parpadeaba. Y su piel parecía estirada, como si la hubieran jalado hacia atrás. Me forcé a no gritar. Mi mano derecha temblaba sobre el volante y la izquierda apretaba la palanca de cambios con tanta fuerza que sentí que me cortaba la circulación. No sé cómo, pero logré apartar la vista del espejo y mantenerla fija en el camino. Los susurros se hicieron más intensos, más rápidos, como si intentara decirme algo que no debía entender. Pero en medio de ese murmullo, distinguí una palabra clara, pronunciada con una voz cavernosa: frena. El tono no fue una súplica. Fue una orden. Mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Apreté el acelerador en lugar del freno. El tráiler rugió y la carretera empezó a serpentear cuesta arriba. Poco a poco, la neblina se fue aclarando y, con ella, el olor nauseabundo desapareció. El cinturón del copiloto estaba desabrochado de nuevo. Al llegar a un tramo iluminado por las farolas de un poblado, me atreví a mirar por última vez el retrovisor. Estaba vacío. No me detuve hasta llegar a Guadalajara, 6 horas después. Aparqué el tráiler, apagué el motor y me quedé sentado, temblando, con las manos sudadas y la garganta seca. Días después, en una plática con otros choferes en una pensión, conté lo que me había pasado. Un hombre mayor, que llevaba más años en la carretera que yo, se quedó en silencio cuando mencioné el kilómetro 227. Ahí murió un chofer hace como 15 años, dijo finalmente. Se quedó dormido, invadió el carril contrario y se estampó de frente contra otro tráiler. Dicen que su cuerpo quedó atrapado en el asiento del copiloto, mirando al conductor que lo había matado. Nadie lo pudo sacar de inmediato. No volví a manejar por esa ruta de noche. Y cada vez que subo al tráiler, lo primero que hago es cubrir el retrovisor central con un trapo. Porque no quiero volver a verlo. Pasajero de humo. No pasa una noche sin que regrese a aquella madrugada de 2019, porque fue cuando aprendí que la carretera, esa franja interminable que muchos vemos como medio de vida, también es un pasillo para los muertos. Me llamo Iván Ramírez, 41 años al volante de tráiler entre puertos y llanuras, y nunca había sentido el terror incrustarse tan hondo como entonces. Había salido de Ensenada rumbo a Querétaro con un furgón refrigerado lleno de atún. Llevaba 26 horas acumuladas, turnándome cabeceos con tragos de café barato.
La central me retrasó el despacho y terminé tomando la autopista 54 a las 11:30 de la noche, un tramo que muchos evitan porque parece tragarse la señal celular y hasta el sentido del tiempo. El clima, seco y engañosamente quieto, hacía que cada faro lejano pareciera flotante en el polvo suspendido. A eso de las 3 de la mañana detuve la unidad en una estación abandonada a medio desmantelar, cerca del entronque a Concepción del Oro. Solo quedaba una bomba oxidada, un baño sin puerta y un letrero vencido que todavía decía Pemex, aunque la pintura verde se había vuelto costra. Corté el motor para escuchar algo más que el rugido de mi diésel y me bajé a estirar la espalda. El silencio era tan nítido que llegué a oír mi propio pulso. Entonces lo vi, de pie junto al surtidor, sosteniendo un termo de unicel y saludándome con la cabeza como si nos hubiéramos pactado el encuentro. Era el Güero Arcega, un viejo camarada de ruta a quien no veía desde hacía 4 años, inconfundible por la cicatriz que le cruzaba la ceja. Llevaba un chaleco fosforescente y botas empolvadas, igual que siempre. Me sorprendió su presencia en ese lugar fantasma, pero la costumbre de la carretera hace que uno no cuestione nada hasta que el instinto levanta la alarma. El Güero sonrió, esa mueca ladeada que le conocía desde los 80, y me extendió su mano callosa. Se la estreché, estaba helada, como si hubiera estado cargando hielo todo el día. Conversamos apoyados en la defensa, mirando la nada. Él me contó que ahora llevaba productos químicos para Torreón y que el hijo mayor se portaba rebelde. Yo le resumí mis achaques, la gastritis y la hernia lumbar. El aire olía a goma quemada y salitre. A lo lejos, un canto de coyotes rompía la quietud. Hablamos unos 40 minutos. Todo se sentía normal salvo por una cosa que no quería admitir. Los ojos del Güero, antes verdes opacos, ahora se veían casi grises, apagados como metal viejo. Me despedí con un abrazo breve. Él apenas me palmeó el hombro y dijo, si ves luces sobre la cinta, no te pares. Subí de nuevo, encendí el motor y mientras maniobraba el retrovisor captó su silueta perdiéndose detrás de la caseta, tragada por la sombra. Menos de una hora después, ya cerca de General Cepeda, detuve el camión en una pensión improvisada donde suelen juntarse los que se mueven de noche para intercambiar cigarros y chismes. Reconocí 4 cabezas conocidas sentadas sobre llantas viejas. Bajé y, sin darle vueltas, les conté que acababa de ver al Güero. Un silencio como costra fresca se tendió sobre nosotros. El más viejo, don Noé, me miró con compasión y soltó un susurro, hermano, Arcega murió quemado la semana pasada. Se le volcó el tanque en la libre Amapimí. No hizo falta jurar porque el nombre salió en las noticias y muchos fueron a su velorio. Algunos incluso ayudaron a recoger la chatarra. Me congelé. Sentí un latigazo frío que me recorrió el esófago hasta el estómago vacío. Yo había tocado su mano, había sentido la aspereza de su piel. Les respondí que era imposible, que había reído conmigo hacía apenas unos minutos. Me mostraron la nota en un celular, foto nocturna, llamas reventando la cabina destrozada, y el texto donde se leía Marco, el Güero, Arcega, falleció el 12 de junio. Era él, sin duda alguna. La columna vertebral me punzó como si alguien hubiera colgado un bloque de cemento de mis cervicales. Un ventarrón sacudió la lona del tráiler y el chirrido metálico se me clavó en la sien. En medio del estupor, escuché el clac de mi puerta abriéndose sola a espaldas. Giré y vi la cabina vacía, iluminada únicamente por la luz de cortesía que yo había apagado. Las llaves seguían en mi bolsillo, pero el tablero parpadeaba como si hubiera contacto. Un olor a diésel fresco, mezclado con algo rancio, invadió el ambiente. Con los nudillos blancos, subí los escalones, la linterna en la boca. El asiento del copiloto se hundía y se inflaba levemente, idéntico a cuando alguien muy pesado se acomoda buscando postura. Sentí un golpe de aire fétido, como camisa chamuscada. El estéreo chisporroteó y se encendió solo. De la estática emergió una carcajada breve, ahogada, reconocible. Era la risa del Güero, esa risa nasal que terminaba en tos. Mi visión se nubló, no supe si por el miedo o por la presión que me subió al cráneo. El espejo del parabrisas me devolvió por un segundo otra cara junto a la mía, desdibujada en humo. Me lancé hacia atrás y caí de espaldas sobre la grava.
Un zumbido eléctrico me taladraba las orejas, el camión se apagó sin que nadie tocara nada. Mis compañeros corrieron, uno trató de sostenerme, pero lo aparté con un manotazo. Quise vomitar, solo me salió un hilo ácido. El sudor chorreaba frío en la nuca a pesar del aire seco. Escuché un susurro en la cabina, algo entre un gruñido y un respiro. Las luces interiores parpadearon 3 veces y luego todo quedó muerto, como si la batería se hubiera vaciado de golpe. Entonces comprendí que la sombra seguía ahí, esperando que regresara al asiento para continuar un viaje que yo nunca había pedido. Durante unos minutos nadie dijo nada. La noche entera parecía contener la respiración. Ni grillos ni motoristas. Solo nosotros y el chirrido lejano de un letrero oxidado. Decidí que no podía quedarme. Cerré la puerta de un azotón, crucé el pasador y volví a trasbordar con las piernas temblorosas. Metí primera con la garganta seca. Cada metro que avanzaba sentía la vista de alguien clavada detrás de mi asiento. No quise mirar al retrovisor, lo envolví con cinta aislante y apunté la luz de cabina hacia el techo. Prefería la oscuridad a la tentación de mirar lo prohibido. A la altura de Parras, la bajada serpenteante comenzó a poblarse de niebla baja, como un río de lecho blanco. Apreté los puños sobre el volante, el caucho crujía debajo de mis dedos. Kilómetro 87, un resplandor rojo cruzó por delante del cofre, igual a un faro antiguo. Frené de golpe, el remolque patinó y el claxon se atoró. La neblina se abrió y vi sobre la línea amarilla un bulto carbonizado, postura fetal, igual al que describieron los bomberos en la nota del periódico. Sus restos, o una ilusión de ellos, señalaban al frente, instándome a continuar. El aire olía a carne quemada y brea. Quise rezar, pero las palabras se me atoraron. Sóplame, Virgen, pensé, pero solo salió un gemido roto. No había tráfico, era mi testimonio contra el abismo. Pisé el acelerador, crucé sobre aquella silueta y sentí como la llanta delantera se hundía un instante, como si aplastara algo blando. Miré por la ventanilla, nada. El asfalto impecable, la línea amarilla intacta. Pero llevaba un sabor a óxido en la boca. Con el alba, la niebla se disipó como si nunca hubiera existido. Llegué a un paradero de inspección federal, entregué papeles con dedos entumidos. El oficial notó mi palidez y sugirió un café. Mientras me servía, me señaló la puerta, había ceniza negra pegada a la moldura, como pequeñas huellas de mano que se habían deslizado hacia adentro. Intenté limpiarla y la ceniza se disolvió en un polvo grasiento que dejó una mancha aceitosa sobre mi camisa. Terminé el viaje. Entregué la carga y firmé el manifiesto con una caligrafía que apenas reconocí. Dormí en la cabina esa tarde, dentro del patio de la empresa, pero, a los 2 minutos de cerrar los ojos, sentí aliento caliente en la mejilla. Abrí y no había nadie. Rodé el asiento para intentar acomodarme otra vez, y en el bolsillo del respaldo encontré un termo de unicel aplastado, manchado de café seco. Tenía escrita la inicial con plumón negro y un hoyo redondo de quemadura en la base. Pedí ruta distinta desde entonces. Evito los turnos de madrugada y jamás me paro en lugares abandonados, por más urgencia que tenga. Sin embargo, algunas noches, al cambiar de carril, la radio estalla en estática y escucho una torronca parecida a la del güero, seguida de un murmullo que repite: si ves luces sobre la cinta, no te pares. Entonces la señal regresa, y me descubro sujetando el volante con tanta fuerza que los nudillos se ponen morados. No sé si encontré a un fantasma o si la carretera, por vieja y por tragar tantas vidas, terminó fabricando su propio guardián de almas errantes. Lo único seguro es que, desde aquella noche, ya no viajo solo. Llevo siempre un pasajero de humo que se sienta en silencio a mi derecha, recordándome que cualquier curva puede ser la última y que, a veces, los muertos siguen moviendo carga mucho después de que su carne se derrite en la autopista. Yo continúo, con los ojos abiertos y el corazón agarrotado, esperando el momento en que mi propio nombre aparezca en la nota roja que algún novato leerá, minutos después de estrecharme la mano helada. Acecho en la Tarahumara.
Jamás pensé que una carretera pudiera arrancarme el sueño para siempre. Mi nombre es Héctor Ramírez, tengo 42 años y, desde 2003, he atravesado el norte de México detrás del volante de un tráiler de 18 velocidades. He transportado aguacates, cemento, tanques de gas y hasta carne congelada rumbo a la frontera. Nada me había hecho temblar hasta la madrugada del 15 de febrero de 2019, cuando la Sierra Tarahumara se abrió ante mí como una fauce hambrienta. Aquella noche salí de Ciudad Cuauhtémoc con destino a Nuevo Casas Grandes. La empresa me urgía a entregar piezas agrícolas antes del amanecer. El tramo más complicado era el corredor montañoso entre San Juanito y Nicolás Bravo, pendientes cerradas, brechas sin iluminación y, según los veteranos, una zona donde la neblina baja a saludar antes que el diablo. Yo siempre reí de esa frase, necesitaba hacerlo para no contagiarme del miedo ajeno. A las 2 de la mañana el asfalto lucía húmedo, barnizado por una llovizna fina que hacía vibrar las luces de mis faros. Encendí un viejo reproductor de MP3 con corridos rancios para espantar la soledad. Pasados unos kilómetros, la señal de radioaficionados crepitó. Un colega advertía sobre baches cerca del kilómetro 103. Lo agradecí y seguí ascendiendo la sierra sin mayor sobresalto, hasta que la música murió de golpe, reemplazada por estática pura. No le di importancia, allá arriba las frecuencias siempre son caprichosas. Lo que me inquietó fue otro ruido, no venía de la cabina, sino de afuera, algo que golpeaba con insistencia rítmica el costado derecho del remolque, como si una rama larga se arrastrara contra la lámina. Reduje la velocidad de 90 a 70 km/h, el golpeteo persistió. No podía frenar en esa curva cerrada, así que me limité a mirar el espejo. Allí, pegado a la caja, vi una figura oscura, extremadamente delgada, corriendo al parejo del tráiler pese a la pendiente. No distinguía rasgos, solo una silueta desproporcionada con brazos larguísimos que chocaban contra el metal. Apreté el claxon. El estruendo rebotó en los barrancos, pero la cosa ni se inmutó. Subí la velocidad a 100, luego a 110. En vez de rezagarse, se adhirió a los bajos como garrapata gigante. Sentí las vibraciones filtrarse por el piso hasta mis botas. El tablero parpadeó, el medidor de diésel cayó a cero durante un segundo y regresó, las agujas del velocímetro bailaron sin sentido. Mi tráiler, mi fortaleza de acero, empezaba a rendirse igual que un animal asustado. Entré a un tramo recto flanqueado por pinos densos. La neblina era tan densa que los faros se volvían pared blanca. Y de pronto lo vi adelante, plantado en medio del carril, un venado negro tan grande como un alce, sus ojos rojos como resistencias al rojo vivo. Frenar de golpe significaba volcar, girar, precipitarme al precipicio. Sin tiempo para decidir, solo choqué contra el animal, o eso creí. El impacto nunca llegó, la bestia se deshizo en humo que atravesó el parabrisas sin romperlo y llenó la cabina con olor a tierra mojada y carne rancia. El motor se ahogó. El tráiler quedó inmóvil, aún en medio de la vía, bañado en esa niebla lodosa. En el espejo, lo que antes corría junto a la caja se incorporó. Medía casi 3 metros, su tórax lucía huesudo, envuelto en piel tensa como cuero viejo. Tenía cabeza de venado, patas de hombre, manos con garras en lugar de pezuñas. Alzó el hocico y exhaló una especie de silbido que heló el parabrisas desde adentro. No grité, mis cuerdas vocales se congelaron. Solo estiré el brazo, alcancé la llave de arranque y rogué. El motor tardó una eternidad, pero encendió con un estallido. Cuando los pistones rugieron, la criatura saltó hacia el cofre. Su peso hundió la defensa, sus pezuñas se marcaron en el metal mientras golpeaba el parabrisas con el cráneo. El vidrio se cuarteó como tela de araña. Manejé a ciegas, guiado por memoria y un instinto primario de huir. Las garras rasgaban la chapa, cada chasquido era una cuenta regresiva hacia la muerte. Kilómetro 108, divisé una desviación a Baguichivo, donde los lugareños colocan una capilla minúscula para honrar a Santa Eduviges. Era la única esperanza. Giré el volante con brutalidad y, milagrosamente, el tráiler no volcó. La bestia perdió equilibrio y cayó del cofre, rodó sobre la grava y se alzó detrás, persiguiéndome otra vez.
La capilla emergió entre los pinos, un rectángulo de concreto, techo de lámina y una cruz de hierro oxidado, rodeada de veladoras titilantes que algún devoto mantenía encendidas aún a esas horas inhumanas. Pisé freno y estacioné de costado, casi derribando el nicho. Bajé sin pensar, sosteniendo una linterna en la mano. La noche olía a ozono y sangre fresca. No vi a la criatura, solo oí su respiración en la neblina, un jadeo profundo que parecía provenir de todas partes. Me refugié detrás de la cruz, pegado a la pared, y empecé a rezar como nunca lo había hecho. No sé cuántos minutos pasaron, acaso horas. Las veladoras chisporroteaban, lanzando sombras que danzaban como espectros menores. Cada vez que una flama se apagaba, el jadeo se acercaba un par de metros, cada vez que otra se avivaba, retrocedía. En un instante de lucidez noté algo bajo el nicho, una placa de metal, recuerdo de un camionero fallecido allí mismo en 1998. Su nombre, Eusebio Torres, sobresalía entre cruces grabadas. Toqué la placa buscando coraje y sentí que estaba ardiendo, aunque el ambiente rondaba los 5 grados. Ese calor me recorrió el brazo y atizó algo dentro, rabia, instinto de sobrevivir. Me puse de pie y apunté la linterna al camino. Entonces lo vi con claridad, la bestia estaba parada fuera del círculo de luz, como si la llama sagrada le marcara un límite. Su piel goteaba una baba oscura que chisporroteaba al tocar el pavimento. Alzó una mano, extendió un dedo óseo y señaló directamente la cruz. Entendí su mensaje, ella quería que yo saliera de allí, que rompiera esa barrera. No lo haría. La intrusa dio un paso y la tierra tembló, la vela más cercana se apagó y el monstruo avanzó otro metro. Me aboqué a encender de nuevo la mecha con mis dedos temblorosos. Cuando la flama revivió, la criatura emitió un zarpazo al vacío, furiosa, y retrocedió. Permanecimos así, ella y yo, en un duelo silencioso de luz y sombra. No sé cuántas velas repuse, quizá todas. El cielo comenzó a aclarar por el oriente. Los primeros tonos malva mancharon la bruma, y con ellos la figura se volvió traslúcida, como si la alba la estuviera disolviendo. A las 6 en punto, el rugido de otro motor quebró el hechizo, un Torton cargado de sorgo apareció, su conductor luchando con el sueño. Se detuvo al ver mi tráiler hecho trizas y mi aspecto de demente empapado. No pronunció palabra ni yo tampoco. Solo señalé la carretera vacía y después la cruz, todavía entre mis brazos. Él comprendió. Me ayudó a revisar la unidad, el cofre abollado, las garras marcadas a lo largo de la puerta, el tanque diésel chorreados de un líquido viscoso, pero ni una gota de sangre. Encendimos su radio, y la estática había cesado, como si nunca hubiera existido. Allá arriba dicen que el mal usa la forma que más temes, murmuró el colega, casi para sí. Aquí en la Tarahumara lo llaman Señor de la Bruma. Solo ataca cuando no hay testigos, o cuando nadie reza por ti. No quise escuchar más. Con su apoyo ajusté mangueras, arranqué mi tráiler mutilado y descendí hasta Nicolás Bravo sin detenerme. Entregué la carga con retraso, pero vivo. Al mecánico le expliqué lo que podía, un venado gigante, un accidente con roca, cualquier cosa menos la verdad. Ni él ni la empresa entendieron cómo se abrieron esas fisuras en el metal sin trauma evidente. Yo sí lo sé, y cada cicatriz aún me duele cuando cierro los ojos. Ahora conduzco rutas planas cerca del litoral, rechazo toda asignación que implique la Sierra Tarahumara después de las 6 de la tarde. Sobre el espejo retrovisor cuelga la placa de Eusebio Torres, rescatada de aquella capilla. Me aferro a ella como quien sujeta el rosario de un moribundo. Tal vez sea superstición, pero siento que el hombre que murió allí presta su sombra para escoltarme, igual que yo custodié su cruz aquella noche interminable. Y sin embargo, algunas madrugadas, cuando la carretera está tan vacía que el silencio se vuelve persona, escucho detrás, entre el viento y el rugido del motor, un jadeo cavernoso que no pertenece a ningún ser humano. Subo la radio, acelero y rezo, consciente de que el mal no olvida, solo espera. Porque en la Tarahumara aprendí que las montañas tienen memoria, y cuando algo te elige como presa, la distancia es un consuelo tan frágil como la llama de una veladora.
Ruta negra. No sé por qué frené. Eran las 2:30 de la mañana, lluvia de aguja, niebla bajando del monte como humo frío. Venía vacío de Mazatlán rumbo a Durango por la Libre, la que todos conocen como el Espinazo del Diablo. Mi plan era cruzar los puentes antes del amanecer, echar café de termo y llegar a la báscula con tiempo. Kilómetros de curvas, piedra húmeda, asfalto parchado con chapopote que huele a metal caliente cuando llueve. Uno aprende a leer la carretera como un cuerpo, los topes vibradores son costillas, las cunetas son venas negras. Esa noche el camino estaba vivo y respirando por la boca. Lo vi en el haz de las luces altas, un niño parado sobre la raya blanca, empapado, con las manos al frente como quien pide tiempo. Tenía la ropa pegada al cuerpo y los pies descalzos en el agua que corría por el carril exterior. No había coche parado, no se escuchaba nada más que la caja crujiendo y el motor al ralentí. Toqué el claxon, bajé la velocidad, abrí un poco la ventana. El aire entró con olor a pino y tierra removida. El niño no se movió. Me vio directo, ojos sin brillo, y señaló hacia adelante, como si yo fuera el que estaba perdido. No quería detenerme del todo. Los viejos dicen que aquí te paras y la sierra te cobra. Pero hay cosas que no te dejan seguir. Metí el freno a fondo, el tráiler se asentó, abrí la puerta del copiloto. Subió sin decir nada, dejando un reguero de agua en la alfombra de hule. Lo envolví con la chamarra que cuelga detrás del asiento. Pesaba poco, como si hubieran vaciado algo adentro de él. ¿A dónde?, pregunté, porque el silencio pesa más que el diésel. Dijo una colonia que no reconocí. Un nombre de esos que solo conoce el que vive ahí. Remató con un mi mamá está sola. La voz era plana, como cuando los niños recitan el himno sin entender las palabras. Tomé la Libre hacia un entronque viejo, dejé que la memoria hiciera el resto. Hay pedacitos de mapa que uno carga detrás de los ojos. Al entrar a la zona más cerrada, el radio comenzó a chisporrotear. Bracker, dijo alguien que no estaba en nuestra frecuencia. El tacógrafo, marcando horas, hizo un salto como si hubiera perdido un segundo de vida. En el retrovisor, por un instante, me pareció ver otro asiento vacío detrás del mío. Parpadeé fuerte. El niño miraba el parabrisas con atención, como si buscara algo en cada gota. El aire dentro de la cabina estaba más frío que afuera. Llevaba un llavero de San Judas colgando del odómetro, el pequeño santo golpeaba el plástico con un ritmo que no era el temblor del camino. Pasamos un puente angosto. A la derecha, 3 cruces blancas clavadas en un pedazo de terraplén. Siempre las había visto de reojo, siempre había acelerado un poco en ese tramo. Esta vez el motor se ahogó solo, como si una mano invisible le cerrara el paso al aire. Bajé a segunda, mantuve el volante firme. El niño se inclinó hacia el cristal, dejó marcada la frente con un círculo húmedo y murmuró algo que no entendí. El parabrisas, latido tras latido de los limpiadores, parecía respirar conmigo. No pensé en fantasmas. Pensé en accidentes, en pobreza, en gente que vive lejos de todo. Pensé en lo que siempre piensa uno para no pensar en lo otro. Mi mano tembló un poco cuando pasé la lomita del kilómetro 73. Allí, hace años, un suru rojo quedó hecho acordeón contra un talud. Yo venía cargado con varilla, me había pasado de horas, los ojos ya no obedecían. Vi el auto encender las intermitentes a último segundo, mordí la banqueta, la caja se me fue, di un golpe con el costado de la defensa. El suru se estampó sin que yo pudiera frenarlo. No me detuve. Llevaba la conciencia amarrada con alambres. Ese recuerdo no lo tengo como una película, sino como un olor, plástico quemado y fruta fermentada. Nunca supe cuántos eran. No me lo permití. El niño señaló un camino lateral, de brecha, apenas un trazo oscuro entre matorrales. Metí el tráiler hasta donde se pudo, la grava reventó contra las salpicaderas. Al fondo, luces dispersas de casitas. La lluvia había bajado a llovizna, el cielo todavía sin amanecer. El altímetro marcaba un aire más delgado. Detuve la unidad frente a una puerta de lámina con pintura azul descascarada.
Arriba, una virgen de yeso con un listón negro atado al cuello. El niño bajó. Caminó directo a la puerta, se detuvo, me miró, como pidiendo que cortara el motor. Lo hice. La noche quedó con sus propios sonidos, grillos, agua, un perro tosiendo. Golpeó la lámina con los nudillos. Salió una mujer de hombros estrechos, ojos hinchados de alguien que duerme a ratos. Nos vio. No dijo pase, ni que se le ofrece. Alzó la mirada por encima de mi hombro, hacia la caja, como si supiera que el tráiler también venía acompañando algo. El niño se quedó afuera. La mujer sostuvo su mirada y levantó la mano para tocarle el cabello, pero no lo rozó. Abrió la puerta. Dentro había un altar pequeño, 2 veladoras con etiquetas de panadería, una foto en blanco y negro, un zapato infantil con el cuero cuarteado. El olor a copal viejo me llenó la boca. En la pared, con plumón, habían escrito una fecha de hace 2 años y un nombre que rimaba con el que uno escucha cuando la radio no sintoniza bien. No, dijo la mujer, como si me respondiera a una pregunta que yo no había hecho. Quise hablar, ofrecer una explicación, algo útil. No salió nada que sirviera. Le extendí la chamarra mojada. Ella la tomó sin mirarme, la dobló, la puso junto a la foto. De un bolsillo cayó una piedrita negra, lisa, del tamaño de un diente. La reconocí. Hacía años que cargaba una igual en la bolsa del pantalón, recuerdo de una noche que no quería recordar. La mía la tiré a la barranca una vez borracho, gritándole a nadie. Esta era igual. Supe, con una certeza sin palabras, que no existía la coincidencia aquí. El niño seguía de pie en el umbral, con el agua todavía resbalando de su cabello a los hombros. Hizo un gesto con la cabeza, no hacia adentro de la casa, sino hacia atrás, a la carretera. Como si la visita fuera eso, un registro, una firma en un libro invisible. Como si lo que faltaba estuviera en el kilómetro que siempre evité mirar. Volvimos a subir. Al encender el motor, el tacógrafo se puso a 0, como si empezara una nueva jornada. No era posible. Apreté el botón, marqué la hora otra vez. El radio escupió un soplido y dijo mi apodo con una voz que no era de ninguno de los muchachos. Salimos a la libre. El niño no quitaba los ojos de la línea central. Las llantas cortaban charcos y devolvían un vapor que olía a hierro. Tenía la sensación de que alguien más venía en la litera, recostado, sin hacer ruido. Cuando miré, no había nada, pero la cobija estaba hundida como si guardara un cuerpo del tamaño de un bulto de costal. Llegamos al 73. Las cruces estaban donde siempre. Alguien había pintado los nombres con esmalte de uñas. La lluvia parecía evitar ese pedazo de asfalto, como si tuviera miedo de tocarlo. Bajé la velocidad sin que el pie obedeciera. El niño, entonces, hizo un sonido que no era palabra. No era llanto, no era risa. Era un quejido viejo, gastado de repetirlo. Entendí que no me pedía que lo llevara a casa. Me pedía que me detuviera allí. Paré en la orilla. Puse intermitentes. Bajé. El aire era más frío que dentro del tráiler. El agua me resbaló por la nuca como una mano. Me acerqué a las cruces. En la base había juguetes oxidados, un carrito sin ruedas, una pelota medio desinflada, una cuerda con el nudo duro. Dientes de piedra negra alineados como cuentas. Entre ellos, una foto plastificada, borrosa por el sol, de un niño con una sonrisa chueca. Lo reconocí en los ojos, no en los rasgos. Era el mismo. No volteé a ver la cabina, pero sentí que las luces me alumbraban la espalda con un peso. Saqué el celular para tomar una foto y la pantalla se quedó en negro, aunque sentía que vibraba con mensajes que no existían. No supe por cuánto tiempo me quedé allí. Cuando regresé a la escalera de la puerta, el asiento del copiloto estaba vacío, la chamarra, seca. El odómetro marcaba menos kilómetros que cuando había salido de Mazatlán. El tacógrafo tenía una línea recta, como un electrocardiograma contradictorio. Eché a andar y encontré tráfico donde nunca hay a esa hora. 2 unidades paradas, un coche chico con la defensa en el suelo, gasolina en la cuneta.
Un joven con el chaleco fosforescente me hizo señas. Dijo que iba a cerrar un carril por derrumbe. Le di las gracias con la mano. No me escuchó, pero me sostuvo la mirada más de lo normal, como quien reconoce a alguien pero no recuerda de dónde. Seguí. No había pasado 1 kilómetro cuando una roca del tamaño de un perro se desprendió del talud y rebotó en el carril por donde yo tendría que haber pasado si no me hubiera detenido en las cruces. La vi con claridad, sin dramatismo. La carretera te habla a veces, y a veces te grita. Esa vez me habló con un niño que no respiraba. Llegué a Durango cuando el sol ya peinaba la sierra. Pasé báscula, firmé en la caseta de siempre, el papel húmedo por mis manos. En el parabrisas, a la altura donde el niño apoyó la frente, quedó un círculo limpio, sin polvo, como si la lluvia lo hubiera lavado por dentro. No se quitó en días. Cuando lo intenté con Windex y periódico, reapareció tras el siguiente amanecer. Lo dejé allí. Soy trailero. Cargo y descargo, cuento horas, cuido la aguja de la presión de aceite. No me asustan los mitos de cafetería, pero esa noche me enseñó que la ruta también tiene memoria y cuentas pendientes. No vuelvo a pasar el kilómetro 73 sin tocar el freno, bajar la velocidad, ver de frente las cruces. No por miedo a lo que pueda ver, sino por respeto a lo que ya vi. A veces, en el tramo entre el Palmito y Llano Grande, el radio chisporrotea y oigo una voz que dice mi apodo. No contesto. Solo bajo el volumen y dejo que la línea blanca me hipnotice un rato. Silud, dejo la chamarra en el asiento del copiloto. Por si alguien vuelve a necesitarla. Retrovisor maldito. Nunca fui de contar mis carreteras, pero esta no me deja dormir. Me llamo Joaquín Pérez y desde 2019 manejo tráileres de doble remolque para una compañía que traslada acero entre el Golfo y el norte de México. Una noche de diciembre de 2021, cuando el país entero celebraba posadas y yo solo ansiaba un café caliente, acepté cubrir la ruta Ciudad del Carmen, Saltillo con carga completa de viga estructural. No me gustaba llevar acompañantes, aún así accedí a que se subiera Isaac, un mecánico de patio recién contratado que necesitaba llegar a Monterrey para ver a su hijo. Nos turnaríamos al volante, él conduciría el tramo diurno y yo la madrugada. Mala decisión. Partimos al anochecer con la cabina limpia, diésel hasta el tope y un frente frío que se arremolinaba sin lluvia, pero presagiaba bancos densos de neblina bajos. Isaac tomó la primera guardia, yo dormité en la litera hasta pasada la medianoche, cuando el golpeteo vibrante de los rebases me despertó. Afuera, la ruta 180 se alargaba sin un solo faro público, solo las luces halógenas de nuestro propio monstruo y la línea amarilla que se deslizaba como cinta adhesiva sobre asfalto recién parchado. Intercambiamos asiento en un paraje de Pemex abandonado, la caseta estaba vacía, excepto por un gato enfermo que husmeaba latas oxidadas. Yo encendí el estéreo, bajé el volumen al mínimo y me empuñé al volante con ese hormigueo de quien sabe que la carretera puede volverse una fosa común en un pestañeo. Los primeros kilómetros fueron rutina, curvas amplias, el soplido del turbocargador y el ronquido suave de Isaac detrás, envuelto en su chamarra. Pasando Isla, Veracruz, entramos a un tramo de recta interminable flanqueada por cañaverales ennegrecidos por quema reciente, la ceniza formaba remolinos que raspaban los parabrisas como si miles de uñas pidieran aventón. A las 3:14, lo sé porque miré el tablero buscando distracción, apareció la neblina. No era la bruma costera normal que he atravesado 100 veces, era un muro opaco, turbio, incluso dentro de la cabina olía a tierra encharcada y fierro viejo. Reduje a 60 kilómetros por hora, encendí exploradoras, prendí la calefacción para evitar empañar y ajusté el retrovisor central hacia la litera. Quería vigilar que Isaac no se cayera cuando frenara. Entonces supe que esa noche cambiaría mi vida, donde debía ver los pies de mi compañero distinguí otra cabeza, una que no era suya. No me refiero a un reflejo. Vi una figura nítida, cuero cabelludo largo, lacio, chorreando un líquido oscuro, mejillas hundidas, piel gris ceniza, ojos abiertos con un brillo lechoso que parecía generar su propia luz. Estaba sentada en el asiento del copiloto,
pero su cuerpo se perdía en sombra, solo la cabeza flotaba a la altura del reposacabezas. Tardé un segundo en reaccionar, mi primer impulso fue pestañear y asumir cansancio, mas un escalofrío eléctrico me recorrió el vientre hasta las manos. El tráiler osciló sobre el acotamiento, giré el volante y mantuve carril a duras penas sin frenar. La cabeza no parpadeaba. Encendí la luz interior, con el dedo temblando sobre el botón, y la aparición siguió allí, más definida, la boca entreabierta, los labios cuarteados como cuero reseco. Entre la radio, que comenzaba a distorsionarse con chasquidos, y el golpeteo de mi corazón, distinguí un murmullo, un arrastre de voz que parecía provenir del sistema de ventilación. No logré entender palabras, solo un siseo húmedo que subía de tono cada vez que reducía velocidad. Un instinto primitivo me dijo que no detuviera el vehículo, acelerar era peor, la neblina convertía todo en pared blanca. Seguía 50 kilómetros por hora, la cabeza 3 metros detrás de mí, fija, omnipresente. Intenté despertar a Isaac sin llamar su nombre, una parte de mí temía que cualquier sonido trajera aquello. Metí primera y segunda en falso, hice vibrar la cabina, mas el tipo siguió roncando. Entonces sentí un golpe seco en la puerta del copiloto, como si alguien diera un puñetazo desde afuera. Mi reflejo fue voltear el espejo derecho, nada, puro algodón de niebla. El siguiente golpe vino del techo de la cabina, luego del costado, después debajo del tablero, como si un montón de gente escalara a oscuras alrededor de nosotros. La cabeza, en el retrovisor, sonrió. No era gesto humano, un rictus torcido que dejó ver encías negras y dientes largos, afilados como vidrio. Estuve a punto de clavar freno de pánico, pero me contuve. Cualquier maniobra brusca con 46 toneladas sobre un suelo húmedo puede convertirte en antorcha. Seguí avanzando. El olor a tierra mojada mutó en hedor a pozo séptico, los ojos me lloraban. Quise abrir la ventila para que entrara aire fresco y descubrí que la manija no respondía, como si la ventana estuviera soldada. Fue cuando noté algo peor, una condensación densa goteaba por dentro del parabrisas. Pasé el dorso de la mano y la mancha resultó ser un barro oscuro y frío. Dejé una huella que desapareció de inmediato, absorbida por el vidrio como si aquel lodo tuviera vida. De pronto, el tablero parpadeó y el motor se apagó solo. El convoy se volvió un ataúd deslizándose en silencio absoluto, ruedas libres sobre la recta. El tacómetro marcaba 0, pero seguíamos rodando sin perder velocidad. La cabeza se adelantó, apareció sobre el cuadro de instrumentos, a pocos centímetros de mis ojos, y percibí por primera vez un susurro claro: no despiertes al dormido. Ese mandato me congeló. Tragué saliva, solté el volante, junté las manos sobre las rodillas como si rezar sirviera, y esperé la colisión que no llegó. Afuera, la neblina se había convertido en sombras densas que corrían entre cañas, semejantes a figuras humanas que nos escoltaban sin tocarnos. Perdí noción del tiempo. Quizá fueron 5 minutos o media hora. La cabina se enfrió tanto que mi aliento salía en vaho. Entonces sentí movimiento detrás de mí. Isaac cambió de posición, murmuró algo y volvió a roncar. La cabeza giró lentamente y lo observó. Entre sus cabellos húmedos cayeron gotas pardas sobre la palanca de cambios. Yo no soporté más. Grité un despierta y pateé el bastidor bajo la litera. Isaac se sentó de golpe, desorientado. Su grito se mezcló con el mío cuando vio la figura flotando. Su reacción fue instintiva, estiró la mano hacia la puerta de pasajero, tal vez para saltar, pero la chapa explotó en astillas metálicas, la puerta se abrió de par en par tragando aire gélido que olía a cementerio. No sé cuántas cosas sucedieron a la vez. El motor volvió a rugir solo, las luces altas se encendieron inundándolo todo de blanco, y la cabeza salió disparada hacia la noche, arrastrando un estremecimiento de sombras que se disiparon como humo quemado. La puerta se cerró de golpe, casi cortándole los dedos a Isaac, que cayó sobre el asiento respirando entre hipos. Yo no paré, aceleré hasta 90 kilómetros por hora sin importar la neblina. En algún momento recuperamos señal telefónica, mi celular vibró con una luz de notificaciones, pero no atendí ninguna. Solo cuando asomó el resplandor de las lámparas de la caseta de Cosamaloapan me atreví a detenerme.
Descendimos tambaleando. Un guardia de autopista, al ver nuestros rostros, nos ofreció café instantáneo sin preguntar. Quizá pensó que era simple cansancio. Mientras sorbía aquel líquido tibio, miré la cabina desde fuera. No había rastros de barro ni abolladuras, ni golpes, las puertas cerraban a la perfección. Isaac insistió en revisar la caja. Aflojamos los cerrojos y al abrir encontramos la carga firmemente asegurada, sin una sola cincha fuera de sitio. La chapa que había volado dentro de la cabina estaba intacta. Ni una fisura. Nos miramos sin palabras y supe que, si hablábamos de eso, nos volveríamos locos. Reanudamos la marcha con el cielo aclarando a espaldas, la neblina se disipó como si nunca hubiera existido. Llegamos al patio de Saltillo al mediodía, firmé entrega, y mi supervisor me preguntó si quería otra ruta para llenar semana. Dije que no, que necesitaba servicio mecánico, mentí sobre ruidos en la dirección. 2 días después, Isaac pidió su baja voluntaria, yo solicité vacaciones adelantadas. A la fecha, jamás volvimos a cruzar palabra. Se rumora que él maneja taxis en Monterrey, yo solo acepto fletes diurnos dentro de un radio de 300 kilómetros. No conduzco de noche aunque paguen doble. Lo peor no fue aquella cabina congelada, ni la puerta que se abrió sin manos. Lo peor vino después. Cada madrugada, a las 3:14 en punto, despierto empapado, con el olor a barro podrido aún en mis fosas, y un cosquilleo me obliga a mirar el espejo del closet. Sé que, si lo hago, encontraré aquella cabeza aguardando pacientemente a que vuelva a la carretera. Por eso escribo esto, para recordarme que no importa la necesidad ni la urgencia, jamás debo conducir en la oscuridad de diciembre. Porque hay pasajeros que no pagan boleto, no necesitan espacio y no se bajan cuando frenas, solo esperan un retrovisor para colarse en tu vida y mirar contigo el camino, hasta que el sueño te venza y ellos se hagan cargo del volante.